Vamos a continuar con nuestro CRUD y en este video tutorial vamos a ir a la tercera fase, que sería actualizar. Vamos a actualizar datos que ya tenemos almacenados en la base de datos. Vamos a partir de nuestro ejemplo que hicimos de leer datos o seleccionar datos de la base de datos, donde creamos una pequeña tabla. Entonces vamos a programar aquí el hipervínculo, o sea la etiqueta A, que decía actualizar, y eso va a hacer lo siguiente. Sería este archivo: cuando yo le dé clic en actualizar o ese hipervínculo, pues va a ir al archivo actualizar.php, que me va a cargar lo que es un formulario con los datos según el registro que yo haya seleccionado. Entonces ese formulario, cuando nosotros demos clic en el botón actualizar, pues se van a actualizar los datos en la base de datos, y el archivo que se va a encargar de procesar todas esas peticiones va a ser este archivo llamado editar.php. Y la estructura es la siguiente: tenemos aquí el archivo seleccionar.php, que ya lo tenían ustedes creado porque lo hicimos en video tutoriales anteriores, y vamos a hacer clic en el enlace de actualizar y se va a redireccionar al archivo actualizar.php, que va a cargar el formulario donde vamos a poder ver cuáles son los datos que queremos actualizar. Cuando se cargue ese formulario y nosotros demos clic en el botón actualizar, pues va a ir a la carpeta procesos, y vamos a ver o a programar que este archivo editar datos.php va a, a procesar la petición a la base de datos y va a actualizar el registro que hemos seleccionado. Entonces vamos a ir al editor de código y vamos a ir aquí al ejemplo que hicimos de seleccionar.php, y vamos a ir aquí donde tenemos el enlace y vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta parte de aquí para poder pegar lo que es el ID. Ese es el campo que vamos a utilizar para poder enviar los datos mediante el método get, que es por la URL. Ya vamos a ver que ese método es bastante vulnerable o bastante débil, por decirlo así, donde nosotros podemos manipular lo que son los datos. Entonces vamos aquí a cambiar donde dice está el numeral y el símbolo de admiración, y como queremos redireccionarlo al archivo actualizar.php, entonces vamos a escribirlo: actualizar.php. Ahí lo tenemos. Y para el método get, aquí vamos a simularlo, no vamos a enviar nada con formulario, sino que por la URL vamos a simularlo. Escribimos el símbolo de cierre de pregunta, y ahora sí vamos a definir una variable. Yo voy a ponerle ID, ustedes pueden ponerle cualquier nombre, yo lo voy a poner así porque voy a utilizar el campo ID de la base de datos. Entonces aquí le ponemos el símbolo de igual y le vamos a poner un valor a esta variable ID, y va a ser, vamos a pegar aquí y vamos a cambiarlo aquí. Solo ponemos ID porque está escrito en minúsculas, pues porque aquí en la base de datos tenemos que el campo está escrito en minúsculas. Pueden ver, ID está escrito en minúsculas. Entonces vamos a ir aquí al archivo actualizar.php, y aquí vamos a abrir la etiqueta de apertura. Aquí tenemos una estructura básica de HTML5, y ahora vamos a abrir la etiqueta de apertura de PHP y la vamos a cerrar. Primero lo que vamos a hacer es verificar que esté definida la variable ID que viene mediante el método get. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya sabemos. Vamos a utilizar una condicional doble y vamos a utilizar el método iset de PHP. Lo tenemos, y adentro de aquí de la condición vamos a escribir iset, abrimos, cerramos paréntesis, y como vamos a utilizar el método get, pues escribimos símbolo de dólar guión bajo get, abrimos corchetes y entre comillas simples ponemos el valor de la variable o el nombre de la variable que estamos recuperando por el método get,
En este caso se llama ID o ID, como quieran llamarlo, porque aquí la definimos como ID. Ustedes podrían ponerle cualquier nombre que ustedes gusten, pues tendrían que cambiarlo aquí también. Entonces, si esta variable viene definida, pues vamos a seguir con el proceso de actualizar los datos. Y si no, pues vamos a mostrarle un mensaje de error al usuario diciéndole que ha ocurrido un error o el mensaje que ustedes quieran. Yo le voy a poner: ocurrió un error inesperado. Ahí lo tenemos. Vamos a probar nuestro ejemplo. De momento, hasta donde lo hemos programado, voy a actualizar aquí la tabla y voy a seleccionar este, por ejemplo, el último. Ahí está, me está mandando el ID con el valor 7, porque ese es el que tiene aquí en la base de datos. Estamos viendo que tiene el valor 7. Regresamos y seleccionamos otro, por ejemplo, el número 6. Pues aquí está, me está mandando el valor número 6 mediante el método get y definido en la variable id. Ahí está, voy a seleccionar otro de último y es el número 1. Ahí está. ¿Qué pasa si la variable no viene definida? Voy a borrar aquí en la URL, voy a recargar. Ahí está, me está diciendo ocurrió un error inesperado. Entonces el ejemplo de momento está funcionando y vamos a seguir programándolo. Vamos a ir nuevamente al editor de código y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a incluir el archivo que tiene la conexión. Recordemos que se llama connect.php. Vamos a hacerlo utilizando la función y de forma nativa para todos aquellos que no les gusta utilizar ese tipo de funciones. Entonces vamos a hacerlo con require once, abrimos comillas dobles y buscamos en la carpeta php diagonal connect.php. Ahí está, ya incluimos el archivo de conexión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una consulta a la base de datos seleccionando los datos según el ID que estamos mandando en la URL o en el método get. Bien, entonces vamos a definir una variable que va a tener la consulta que vamos a realizar a la base de datos. Yo le voy a poner query, ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Vamos a abrir comillas dobles y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a decirle que seleccione todo, o sea, todos los campos de la tabla usuario, que recordemos que es la tabla que tenemos en nuestra base de datos. Aquí está, usuario, y tiene todos los registros. Y aquí vamos a decirle con la condición where, o sea, cuando el ID, porque ese es el campo que vamos a utilizar, sea igual a quién, a una variable que vamos a definir en estos momentos. Aquí vamos a poner, por ejemplo, una variable llamada ID, va a ser igual, y a lo que hemos recuperado por el método get, o sea, lo que viene en la URL. Lo voy a copiar y lo voy a pegar para hacerlo más rápido. Ahí lo tenemos. Entonces aquí vamos a escribir la variable id o id. Y ahí está, ya tenemos la consulta que hemos realizado a la base de datos seleccionando los datos que estamos enviando mediante el método get. Ahí está. Ahora vamos a hacer una variable o a definir una variable que se llame, por ejemplo, consulta. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Lo voy a poner consulta 1, por ejemplo. Va a ser igual. Y voy a utilizar lo que es la función. Recordemos que era consultar SQL y le pasábamos un parámetro. Lo voy a copiar y lo voy a pegar para hacerlo más rápido y ahí está. Entonces aquí pasamos el parámetro, o sea, la variable que tiene la consulta, pues yo no la voy a cambiar porque es la misma que he definido aquí arriba. Y ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a guardar esto de momento. Primero lo que tenemos que hacer es mostrar el formulario, y para ello yo voy a copiar el que desarrollamos en el ejemplo de, creo que era el de guardar.php, que era el que contenía
Si el formulario aquí está, vamos a utilizar este mismo y lo vamos a copiar. Entonces lo voy a copiar y vamos a ir al archivo de actualizar y vamos a imprimirlo con eco. Utilizamos comillas simples para no tener problemas y lo voy a pegar aquí. Ahí está, ya tengo todo el formulario y lo que voy a hacer es lo siguiente. De momento voy a eliminar ese archivo que contiene el action, porque no es el donde vamos a enviar los datos, sino va a ser este que se llama editar datos.php. Entonces vamos a escribirlo, editar datos.php. Ahí lo tenemos. Ahora pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a guardar esto y voy a verificar que me esté cargando el formulario como debe de ser. Voy a recargar, selecciono y ahí está, me está mostrando el formulario, pero no está lleno. Entonces vamos a hacer lo siguiente, regresamos al código y ahora, como aquí ya teníamos la consulta que seleccionaba los datos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir una variable que se llame, por ejemplo, fila es igual, y vamos a utilizar esta variable consulta 1 porque es la que contiene la conexión y la petición o la consulta que hemos realizado a la base de datos, que sería esta. Entonces vamos a utilizar el método fetch-array. Ahí está, es minúsculas, abrimos, cerramos paréntesis y finalizamos con punto y coma. Y aquí dentro de los paréntesis pues va el parámetro mysqli -assoc mysqli assoc. Entonces ya lo tenemos. Ahora aquí donde imprimimos el formulario vamos a hacer lo siguiente. Donde tenemos el campo de nombre, que sería este input, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle después de name, después del atributo name, que sería este, agregamos un espacio y escribimos value, o sea el valor que tiene el campo. Decimos igual, a ver, y agregamos comillas. Aquí dentro cerramos las comillas simples, que serán las que está imprimiendo el texto, con una comilla simple, punto, punto, comilla simple. Ahí lo tenemos. Dentro de esos dos puntos vamos a utilizar lo que es la variable fila. Ponemos fila, abrimos, cerramos corchetes y aquí en comillas simples imprimimos el campo que queremos mostrar. Sería nombre, está escrito con N mayúscula. Entonces regresamos al ejemplo en el editor de código y ponemos nombre. Ahí está. Voy a copiar esta parte donde escribimos el value para hacerlo más rápido. Ahí está. Voy a copiar y vamos a ir después de apellido. Aquí está. Lo pego y ahora no es nombre, ahora se llama apellido. Sería apellido. Vamos a ir al tercer campo del formulario, que será el de email. Después del atributo name damos un espacio y pegamos, y sería aquí, no es nombre, así que no, que sería email. Y el de contraseña sería este, lo vamos a dejar vacío porque no tenemos que mostrar lo que es la contraseña. Vamos a guardar esto y vamos a ver que nuestro ejemplo esté funcionando. Vamos a recargar, damos a actualizar y tenemos un error. Dice que es en la línea 14, vamos a revisarlo. Y el error está aquí en la consulta porque no es select asterisco usuario, sino que select asterisco from. Se me había olvidado poner esa palabra y ahora sí debería de funcionar. Vamos a regresar y recargamos y ahí está.
Ahora sí, ya el formulario está cargando los datos del registro que hemos seleccionado. Por ejemplo, voy a seleccionar este número 4 que dice Edward. Damos clic y ahí está, me carga los datos de ese registro. Seleccionamos el último y ahí está, selecciona los datos de ese registro. ¿Por qué el de la clave no se pone? Porque el de la clave no tiene que estar lleno o relleno lo que es ese input, que sería este que tenemos aquí de tipo password. Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: vamos a copiar ese input y lo vamos a pegar abajo, pero el segundo va a tener como este name va a ser clave 2 y el de arriba va a ser clave 1, y aquí le vamos a poner repetir clave. Repetir clave. Entonces aquí, si el usuario quiere actualizar su clave, pues va a tener que escribir la clave aquí y la clave nueva abajo, o sea, las dos tienen que ser igual. Entonces vamos a agregar también un tercer campo de clave. Vamos a seleccionarlo y vamos a ponerle aquí, por ejemplo, como clave 3. Ahí está. Entonces la primera va a ser la clave original, o sea, la original. Y si él quiere cambiar pues la clave, pues va aquí a tener que poner una clave nueva y repetir la clave nueva. Vamos a guardar esto y vamos a ver cómo se mira aquí nuestro ejemplo. Pues ahí lo tenemos. En caso el usuario quiera actualizar su clave, pues tiene que escribir la clave original, escribir la clave nueva y repetir nuevamente la clave nueva para verificar que no se ha equivocado a la hora de escribirla. Entonces vamos a ir al ejemplo, pues si aquí no va a ser guardar, va a ser actualizar en el texto que aparece aquí en el botón que dice guardar, pero aquí le vamos a poner actualizar. Cuando yo clic aquí, pues me va a tener que procesar los datos en el archivo que les dije anteriormente, que era editar datos.php. Entonces este archivo se va a encargar de editar ya los datos en la base de datos. Y en nuestro formulario, pues aquí donde dice actualizar.php, solo nos va a faltar poner un formulario, un campo, perdón. Voy a copiar esto. Lo voy a copiar y lo voy a pegar de aquí después de la etiqueta form. Aquí no va a ser de tipo text, sino que de hidden, o sea, oculto. Y aquí el value va a ser el ID, o sea, el identificador, porque también vamos a utilizar esta variable ID a la hora que procesemos los datos. Voy a guardarlo y vamos a ir aquí al ejemplo, ahí, y voy a inspeccionar el código aquí para ver que ese campo trae el valor del ID. Y aquí está, me estaba mostrando el atributo name llamado nombre, ya se lo voy a cambiar porque no es ese, y trae el value 2, o sea, el ID número 2. Vamos aquí a regresar y aquí tenía el pequeño error, aquí donde dice name, no es nombre, así que no, ID. Bien, ahora sí ya tenemos completo nuestro formulario. Solamente aquí faltaría, si quieren ustedes, agregarle, digamos así, un texto descriptivo. Lo voy a agregar rápidamente con la etiqueta P. Y le voy a decir: si quieres actualizar tu clave, escribe la clave antigua
y escribe y repite la clave nueva. Con ese texto lo voy a dejar. Vamos a ver que me lo muestre bien. Si ahí está. Si quiere actualizar tu clave, escribe la clave antigua y escribe y repite la clave nueva. Aquí el texto pues no está muy escrito bien, digámoslo así, pero solamente es para este ejemplo y para guiar al usuario. Entonces regresamos al editor de código y vamos al archivo editar datos, donde vamos a almacenar las variables que enviemos por el método post, porque este formulario va a enviar datos por el método post, como estamos viendo aquí que está definido, que dice method post. Entonces vamos a ir aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí va a ser incluir el archivo que contiene la conexión. Vamos a hacerlo con require-once. Escribimos comillas dobles. Escribimos punto pleca para regresar una carpeta atrás. Y vamos a ir, ¿dónde está? Será php. Bueno, aquí es punto pleca. Ahí está. Entramos a la carpeta php y incluimos el archivo de cognet.php. Ya lo tenemos. Ahora vamos a ir almacenando cada una de los valores de los input en variables. Por ejemplo, el primero que vamos a recibir va a ser el input que trae el id. Entonces vamos a definir una variable id, va a ser igual símbolo de dólar guión bajo post, porque como estamos utilizando el método post, abrimos, cerramos corchetes y aquí pasamos el nombre del atributo name, que sería id. Voy a copiar esta parte para hacerlo un poco más rápido los otros. Lo copio y ahora vamos a recibir el nombre, va a ser igual, lo pego esto y aquí le voy a cambiar solamente el nombre, como lo podemos ver, aquí trae el nombre. Y ahora vamos con el apellido, punto y coma, escribimos símbolo de dólar, definimos la variable que sería apellido es igual, lo pego y aquí pongo apellido y el otro sería el email. Defino la variable email, va a ser igual, pego esto y aquí le pongo email. Quiero verificarlo, ¿dónde está? Sí, email. Y ahora vamos a recibir las claves, son 3. Tenemos clave 1, va a ser igual, pego esto y aquí sería clave 1, finalizo con punto y coma. Y para hacerlo más rápido lo voy a copiar, lo voy a pegar y aquí solo va a ser el nombre de la variable clave 2 y recuperando el input clave 2. Voy a pegarlo y nuevamente lo voy a poner que sería el clave 3. Bien, entonces aquí ya tenemos recuperadas todas las variables que hemos enviado con el método post. Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer va a ser comprobar si el usuario va a actualizar su clave o no la va a actualizar. Entonces para ello vamos a hacer una condicional doble y vamos aquí ahí está, vamos a utilizar el de la clave original, que sería el de la clave 1. Recordemos que ese es el que tiene aquí donde dice clave original. El input sería el que contiene el atributo name clave 1. Vamos a comprobar si esa variable viene con algún texto. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aquí vamos a poner el símbolo de distinto
y ponemos estos comillas sin texto. Estamos diciéndole que si la clave es distinto a esto, o sea, si la clave original trae texto, podemos hacer lo siguiente, y si no, pues solamente vamos a hacer otra serie de pasos. Pero primero, si la clave trae texto, pues vamos a crear una variable que se llame, por ejemplo, campos, que va a ser la que vamos a utilizar a la hora ya de realizar la consulta a la base de datos para actualizar los datos. Va a ser igual, y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a ir poniendo los nombres de cada campo y su respectivo valor que vamos a modificar. Aquí vamos a empezar, y el de ID no lo vamos a cambiar nunca, recordémoslo. Entonces vamos a empezar con el de nombre y escribimos el nombre que tiene aquí en la tabla. Podemos ver, aquí está escrito con mayúscula la N, entonces aquí la escribimos con mayúscula. Va a ser igual, y en comillas simples pasamos la variable que trae ese valor, que sería esta que dice nombre. Entonces escribimos la variable. Después de la comilla simple escribimos una coma, y ahora va a ir el segundo campo de la tabla, que sería apellido. Lleva la A mayúscula, es igual, y el nombre que queremos actualizar, que va a ser el valor que queremos actualizar, que va a ser el que trae la variable apellido. Y vamos a poner un tercero, que va a ser el del email. Está escrito con E mayúscula. Va a ser igual, comillas simples, y recuperamos el valor de la clave, perdón, del email que enviamos con el formulario. Ahí está, y lo tenemos. Entonces ahora, como aquí estamos diciendo la condición que si la clave original viene definida, o sea que si tiene texto, entonces vamos a actualizar lo que es la clave, y si no, pues no la vamos a actualizar. Cuando no la vayamos a actualizar, voy a finalizar aquí primero con punto y coma para no equivocarme después. Voy a copiar esto. Entonces, si no la actualizamos, pues no vamos a actualizar lo que es ese campo de clave, y solamente copiamos siempre la variable campos aquí abajo con los valores que vamos a actualizar. Pero aquí sí vamos a actualizar lo que es la clave. Entonces aquí vamos a seguir con nuestra condición. Voy a copiar eso y vamos a poner el símbolo de i. Pegamos, aquí va a ser la clave 2, y aquí ponemos nuevamente el símbolo de i, y sería la clave 3. O sea que si las tres claves traen texto, o sea los 3 inputs fueron rellenados del formulario, pues sí se va a actualizar lo que es la clave. Entonces de momento voy a cortar esta parte porque se me había olvidado lo siguiente. Voy a hacer una condición, y aquí en esa condición vamos a definir lo siguiente. Como la clave 2 y la variable clave 3 contienen la actualización de la clave, tenemos que verificar que las dos están definidas. Entonces decimos, o que las dos son iguales, decimos que clave 2 igual a clave 3, o sea que si las dos son iguales, pues no hay ningún problema. Pero si no, vamos aquí a escribir else, o sea, si no, vamos a escribir aquí con echo un mensaje diciéndole al usuario que las claves no coinciden porque no son iguales. Entonces ya tenemos esa parte. Entonces aquí, si las dos claves son iguales, quiere decir que no hay problema. Entonces copiamos la variable campos, y aquí después de ese mensaje vamos a detener la ejecución del código PHP, porque ya no vamos a realizar ningún proceso porque tenemos un error. Lo hacemos con exit. Esta función o esta sentencia va a hacer que nuestro código de PHP ya no se sigue ejecutando a partir
de esta línea hacia abajo. Entonces de aquí para allá ya no se va a ejecutar nuestro código. Y entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Después del email escribimos coma y vamos a encriptar lo que es la clave, o a procesarla por el hash MD5. Como no tenemos ninguna variable llamada clave, entonces vamos a escribir aquí, por ejemplo, clave. Voy a utilizar lo que es para este ejemplo, pues como la clave 2 y la clave 3 van a ser iguales, entonces voy a decir va a ser igual. Ponemos MD5, porque recuerden que en la base de datos siempre almacenamos las claves procesadas por este hash. Entonces escribimos aquí clave 2, entonces ya está. Y aquí escribimos el campo clave, creo que así está escrito, voy a verificarlo, sí, con clave con C mayúscula, va a ser igual a la variable clave, pero en comillas simples, clave, ahí está. Entonces, si vamos a actualizar lo que es la clave, pues vamos a actualizar todos estos campos, el nombre, el apellido, el email y la clave. Pero si no vamos a cambiar la clave, solamente vamos a actualizar el nombre, el apellido y el email. Entonces aquí ya hemos verificado que todos los datos estén correctos, y vamos a pasar después de esta condicional de la que tenemos aquí. Vamos a ya realizar lo que es la petición a la base de datos para actualizar lo que son los datos. Entonces primero vamos a crear la consulta en una variable. Entonces yo le voy a poner de nombre, como siempre, le voy a poner query es igual, y como ya tenemos incluido el archivo que tiene la función, pues solamente vamos aquí y la copio para hacerlo más rápido y lo voy a pegar. Ahí está, ya lo tengo. Ya tengo lo que es la ejecución de perdón, tengo aquí tengo que guardar lo que es la consulta, y aquí abajo en una variable llamada consulta 2, por ejemplo, va a ser igual, y donde ejecute lo que es la consulta, y aquí la consulta va a ser lo siguiente. Ahí me había equivocado, entonces aquí vamos a ejecutar lo que es la consulta que vamos a escribir en esta variable. Para actualizar, pues es lo siguiente, escribimos update, o sea, update, escribimos el nombre de la tabla, en este ejemplo va a ser usuario. Entonces aquí regresamos, ponemos usuario y escribimos la palabra set, o sea que vamos a definir o vamos a actualizar. Y ahora se escribe lo siguiente, aquí se pone, por ejemplo, los campos, o sea, voy a utilizar uno que se llama nombre igual, y se le pone aquí lo que es el, entre comillas simple, lo que es el valor que vamos a asignarle al campo nombre. Pero como esto ya lo tenemos aquí almacenado, como pueden ver en la variable campos, por eso definimos esa variable. Entonces solamente escribimos aquí campos, pero aquí yo estoy diciéndoles cómo se haría sin utilizar variables, para que entendamos lo que vamos a hacer. Entonces aquí se escribe nombre, se le pone el valor o la variable que trae el campo que queremos asignarle, escribimos una coma, escribimos el siguiente campo, por ejemplo apellido, y aquí le decimos igual y escribimos comillas simples, definimos el valor o le pasamos la variable que trae el valor, y así vamos escribiendo cada uno de los valores que vamos a asignarle a los campos. Y aquí, como pueden ver, ya lo tenemos, solamente escribimos la variable campos y eso sería todo. Pero tenemos que especificarle a qué registro vamos a actualizarle. Entonces por eso cada registro tiene un ID, o sea un número único, y para eso recuperamos aquí lo que es el ID. Entonces aquí escribimos lo siguiente, la condición, ponemos where ID, o sea cuando el ID sea igual, queremos
comillas simples, y pasamos la variable id que ya tenemos en el inicio de este código, id. Ahí está. Entonces ya tenemos lo que es la consulta que vamos a realizar a la base de datos, y aquí la estamos ejecutando en una variable llamada consulta2. Aquí estamos ejecutando ya la consulta con la función que hemos creado, pero para hacerlo un poquito más simple voy a hacer lo siguiente. Para no ser tan grande este ejemplo, solamente voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una condicional con un if, y le voy a decir que si la consulta se ejecutó satisfactoriamente, la que trae query, o sea la actualización, pues me diga con echo, o sea un mensaje, solamente me diga datos actualizados. Ahí está, finalizo con punto y coma. Y si no, o sea con else, vamos a escribir echo error, no se pudo actualizar los datos. Entonces si hay un error, pues me va a mostrar este mensaje de error diciéndome que no pude actualizar los datos, pero si pude, pues se van a actualizar. Entonces vamos a ir aquí a la base de datos y vamos a intentar modificar el valor del primer registro que hicimos. Entonces vamos a regresar aquí y vamos a seleccionar aquí donde dice actualizar, y pues aquí me está cargando lo que son los datos que contiene ese registro. Bien, entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Aquí se me paralizó la máquina un momento, y entonces voy a continuar. Aquí le voy a poner, por ejemplo, Carlos E, y aquí voy a poner otro apellido, por ejemplo, Orellana. Entonces cuando yo le dé actualizar, pues se tienen que ver reflejados los cambios en la base de datos. Pues en esta ocasión pues no voy a actualizar lo que es la contraseña. Entonces le voy a actualizar, me dice datos actualizados. Voy a revisar, voy a recargar nuevamente esta tabla para ver si efectivamente me cambiaron los datos. Le doy en examinar nuevamente aquí, y pues ahí está, como pueden ver, registro ya cambió. Ahora dice Carlos E Orellana, y el correo se mantiene porque no lo modifiqué, y la clave tampoco. Ahora voy a intentar modificar esta clave. Como pueden ver, empieza con DC599. Vamos a ver si cambia, aunque sea los primeros dígitos, o sea que actualizó la clave. Entonces aquí ya lo tenemos. Por ejemplo, la clave original es Carlos. La clave nueva, pues por ejemplo le voy a poner Orellana. Le voy a cambiar aquí abajo también. Voy a poner Orellana 1. Esta no es igual a esta, entonces me tiene que decir que las claves no coinciden. Vamos a darle clic aquí donde dice actualizar, y me está diciendo las claves no coinciden. Vamos a regresar, y ahora sí voy a escribir las dos claves iguales, la nueva, y repito nuevamente la nueva. Vamos a actualizar, y ahí está, me dice datos actualizados. Voy a recargar aquí. Recordemos que empieza con DC599A9972, y doy en recargar, y pues ahora ha cambiado. Y como pueden ver, solamente la clave se actualizó, porque no modifiqué tampoco los valores de los otros inputs. Entonces ahí está, empieza con 100617, y ahí está. Entonces quiere decir que sí me actualizó lo que es la clave. Pero aquí me he fijado que tenemos un pequeñísimo error. Y quiero ver si aquí podemos mejorar el código, porque no he verificado que si la clave original que yo escribí es la misma que está almacenada en la base de datos. Entonces lo vamos a hacer, aunque el video va a ser bastante largo, pero creo que es una medida de seguridad bastante recomendable de hacer. Entonces aquí vamos, después de esta parte, de este if, vamos a realizar una consulta a la base de datos. Voy a
aquí a definir una variable, por ejemplo, cons, o sea, de consulta, va a ser igual. Y voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar con select asterisco from usuario, que seleccione todo de la tabla usuario, o sea, que me seleccione todos los campos de la tabla usuario cuando, o sea, con where, cuando el ID sea igual a la variable ID, o sea, el registro que queremos actualizar. Ahí está. O sea, aquí voy a escribir ID. Ahí está, ahí tengo ya la consulta, finalizo con punto y coma. Y ahora voy a crear una nueva consulta o una nueva variable que va a hacer lo siguiente. Le voy a poner consulta, aquí le puse, quiero ver abajo, decía, no, aquí no tengo ninguna variable que contenga consulta. Entonces aquí le voy a poner consulta 1 va a ser igual, y ejecutamos aquí la función, lo voy a copiar, lo pegamos, ahí está. Y aquí no es query porque se llama cons la variable. Ahí está. Entonces ya lo tengo, y ahora le digo creo otra variable que llame fila, por ejemplo, va a ser igual a consulta 1, que es la que tiene la consulta de la base de datos, y voy a utilizar lo que es el método fetch -array, y mando a llamar lo que es el método de mysqli-assoc para hacer un array asociativo. Y ahora aquí voy a hacer lo siguiente, voy a cortar esta condicional de momento, esta que tenemos aquí, y aquí voy a poner donde dice, donde está, donde tenemos, aquí está, que la clave 1 es la que contiene la clave original. Entonces aquí voy a definir otra variable, por ejemplo, que se llame clave original es igual, y voy a pasar esa variable o ese valor o el hash md5 para poder comparar con la base de datos, porque aquí estoy seleccionando todos los datos de la base de datos, pero la contraseña viene con un hash md5. Entonces aquí digo if sí, y aquí comparo la clave original, o sea, clave original, la variable que acabo de definir aquí arriba, es igual, con doble símbolo de igual, a lo que es el valor o la clave que tengo almacenada en la base de datos, que sería fila, aquí sería clave. Entonces si son iguales, quiere decir que sí es la misma clave que está almacenada. Entonces podemos procesar lo que habíamos realizado. Aquí lo voy a pegar, el código que corté. Y si no, pues vamos a mostrar un mensaje diciendo con eco la clave es incorrecta. Voy a guardar eso y vamos a ver que el ejemplo esté funcionando. Voy a regresar aquí atrás, voy a regresar, voy a recargar, y voy a, por ejemplo, a cambiar este registro, y aquí pues, por ejemplo, voy a ponerle otro nombre, por ejemplo, voy a poner una A nomás, y aquí la clave original es Evelyn, si recuerdo. Por aquí le voy a poner otra clave que no es la original, que está almacenada en la base de datos. Aquí le voy a poner 123, aquí 123. Me tiene que decir que la clave no es la correcta porque estoy escribiendo otra clave que no es la misma que está almacenada en la base de datos. O sea, quiere decir que no es el usuario el que está actualizando la clave, porque no se la puede. Entonces vamos a actualizar y me dice que la clave es incorrecta. Aquí me aparece
este mensaje, porque aquí, perdón, aquí tendría que haber, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí dice que la clave es incorrecta, tendría que haber parado la ejecución del código HTML porque la clave no era la original. Entonces, si aquí vuelvo a actualizar y vuelvo a reenviar los datos y me dice la clave es incorrecta porque me equivoqué, voy a poner la original. Aquí le voy a poner 123 123 y damos a actualizar, dice datos actualizados. Vamos a ir aquí y aquí tenemos el registro ese. Podemos ver la clave empieza con 8FBB8264. Vamos a ver si se actualiza ese texto. Y ahí está, como podemos ver si se actualizó. Y también se actualizó el valor que cambiamos, que era el atributo o el campo nombre. Como pueden ver aquí tiene una A ya. Y así pueden ustedes darle máxima seguridad o aplicando máxima seguridad lo que es a sus programas, tratando de verificar que los datos sean los que están almacenados en la base de datos. Entonces, con eso hemos utilizado lo que es esta consulta, y para no utilizar esta consulta pues vamos a hacerlo bastante rápido porque creo que el video tutorial se hizo bastante largo. Entonces solo cortamos esto y lo pegamos. Sería solo estas líneas las que vamos a utilizar aquí para este ejemplo, o sea, para realizar la petición en la base de datos sin la necesidad de ese de la consulta que tenemos con transacciones. Entonces aquí lo tenemos que cambiar. Quiero ver si aquí tenemos esta parte donde seleccionar datos.php, que sería esta parte. Aquí, como vamos a recordar, como siempre, que la variable, perdón, que contiene la conexión es MySQL, y le voy a copiar para no estar escribiendo tantas veces. La pego y mando a llamar lo que es el método query. Ahí está. Y pues de ahí todo es normal. El archivo actualizar.php va a ser lo siguiente. Sería el único cambio que tenemos que tener, sería aquí donde dice consultar SQL. Pegamos la variable, ponemos el símbolo de flecha y mandamos a llamar el método query, que es el que va a realizar la consulta a la base de datos. Y ahí pues sigue igual normal. Y aquí tenemos el archivo editar datos.php, que es donde tenemos que realizar dos cambios. Sería en este donde tenemos la consulta 1, esa variable. Pegamos aquí en MySQL y mandamos a llamar el método query. Ahí está. Y aquí quiero ver, no, aquí todo normal. Y aquí en esta parte vamos a pegar la variable MySQL y llamamos el método query. Ahí está. Entonces así va a funcionar ya nuestro ejemplo. Vamos a probarlo para ver que no tengamos ningún tipo de error. Voy a recargarlo y pues ahí está cargándolo. Por ejemplo, aquí dice que dice Sara. Voy a actualizarlo, que dice Sara. Voy a poner una P, por ejemplo. Rivas le voy a poner otra R, por ejemplo. Y le voy a poner Sara 123 para cambiar el correo. Y le doy a actualizar. Está diciendo datos actualizados. Vamos a ver que se ha cambiado en la base de datos. Aquí está el registro. Lo recargamos y ahí está. Se ha cambiado como yo he especificado. Entonces hasta aquí ha llegado este video tutorial. Ha sido bastante largo, pero he tratado de explicarlo de la mejor manera. Entonces nos vemos hasta el próximo video.